del Obelisco en 1983 y el Río de Libertad fue uno de los primeros actos permitidos. Porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. El pueblo uruguayo vivía un clima festivo. La democracia se aproximaba y la dictadura no desaprovechaba la oportunidad de opinar al respecto. Un palco de autoridades políticas como vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Es incomprensible que se trate de reivindicar desde el estrado y en la proclama a los dirigentes marxistas que accionaron como grupo subversivo, infiltraron los centros de enseñanza, subvirtieron todas las formas de la actividad nacional e intimidaron a la población por la violencia y el miedo. Cuando se reclama la amnistía y el indulto, están pidiendo la liberación de los delincuentes asesinos tupamaros y sus secuaces que mataron, torturaron, secuestraron y vejaron. Se están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. El pueblo oriental no vive ni vivirá jamás sometido a doctrinas de terrorismo y esclavitud. Buenas noches. Los grandes espectáculos de canto popular fueron un comienzo. En 1984, los cantantes uruguayos que estaban en el exilio ya no eran proscriptos, por lo cual comienzan las gestiones para el desexilio. Se había formado una asociación civil de los músicos llamada ADEMPU, la cual se encargó de este cometido. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Se estaban formando todos los, reagrupando todos los sindicatos a través de lo que fue el plenario intersindical de los trabajadores. El Uruguay era un país con una muy fuerte ascendencia sindical. Y nosotros en ese momento pretendemos hacer algo que le diera organicidad a lo que ya existía de alguna manera sobre los escenarios, que era todo lo que era el canto popular. Empezaron a funcionar los contratos de ADEMPU que dieron muchísimos resultados. Trabajamos con abogados, hicimos contratos donde la defendían. Nuestro trabajo tenía que ver también con la fijación de aranceles, defender los contratos. Que fue un intento más, porque ya habían habido otros previos en generaciones precedentes, de agremiación de un gremio que es poco agremiable. Se nos llamaban discusiones tremendas, porque empezaban las discusiones estéticas, quién era canto popular, quién no era canto popular, quién estaba, quién no estaba, o sea, pero en su momento fue muy importante. Los fines en su momento fueron básicamente funcionar como gremio antidictadura, ¿no? Que en aquel momento los propios músicos le fueron el colchoncito de ternura para que los otros músicos que venían y que eran la generación anterior volvieran a reinsertar en el país, para recibirlos. El primer desexilio dentro de los músicos fue el de Alfredo Zitarrosa, y ADEMPU organiza su regreso al país. Fuimos a hablar en aquel momento los responsables de jefatura y de los servicios de inteligencia para saber si Alfredo Zitarrosa estaba requerido en Uruguay y si volvía era detenido. Que nos plantearon que por su actividad en el país no, pero que tenía actividad fuera del país contra el Uruguay, en espectáculos en los que se habían hecho denuncias contra Uruguay de supuestas torturas y violaciones y toda una actividad contra el gobierno uruguayo, y que bueno, que por eso este retorno está enmarcado en una corriente migratoria de regreso al Uruguay. Los perseguidos, prohibidos, los exiliados económicos y políticos en general encontraban un argumento para volver al país: la democracia.
1984, cuando nos enteramos de la posible desproscripción del ingreso al Uruguay de Alfredo Zitarrosa, los compañeros del diario deciden que debemos ir a acompañarlo para volver con él 2 días después. Y creamos una especie de comisión de recepción que estaba integrada por Horacio Buscaglia, Mauricio Ubal y yo. Un día después viajó el poeta Washington Benavides. Y llegamos a la sala de ingreso al aeropuerto y un funcionario dijo: lo están esperando afuera. Pensamos que nos estaban esperando 15 personas, 20 personas. Y en el peor de los casos, como decía Bocha, de repente había algún contratiempo, que había que dar alguna explicación previa, porque la dictadura seguía. Pero no, nos encontramos con una multitud increíble de personas que agitaban banderas y bueno, y ahí comenzó el retorno de todos los artistas populares. El recibimiento fue el recibimiento más impresionante que yo haya visto en mi vida. Era un pueblo acompañando a Zitarrosa. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Que aparte, si había alguien pensando en detenerlo, se olvidó y desistió porque era imposible. Sí fuimos detenidos en aquel momento toda la directiva adentro. Carlos Molina incluso, porque Carlos Molina en determinado momento, cuando se hace una conferencia de prensa en AEBU, la gente, que era una muchedumbre impresionante afuera de lo que era Cinemateca y AEBU, plantea, empieza a pedir que cante. Entonces en ese momento Carlos Molina sale y él canta improvisando. Entonces ahí se nos acusa que habíamos hecho un espectáculo sin permiso, o sea, una asonada. Ahí es memorable la respuesta de Molina, que él dice que no estaba nada organizado, dice. Y entonces le hace toda una décima explicando esto. Y la décima remataba con que todo esto que dije, ya ahora no me acuerdo. Resulta que Alfredo había escrito Guitarra Negra, pero cuando volvió a Montevideo quería que le entregáramos una guitarra blanca. Entonces a la señora de Carrero, Adriana, se le ocurrió mandar a hacer una guitarra de claveles blancos, eran todos claveles, y además nos hicieron todas las una guitarra perfecta. Perfecto, era perfecto. La teníamos que entregar Susana Bosch, Laura Canoura y yo. Yo no me digas cómo, porque cuando nosotros llegamos y vimos la cantidad de gente, yo nunca voy a poder entregar, no podemos entregarle esta guitarra, porque era tanta gente que era imposible llegar a donde estuviera Alfredo. Sin embargo, no me digas cómo, yo aparecí, no sé dónde quedaron Laura y Susana, aparecí yo ahí en el medio. Fue muy gracioso porque ella le da un beso y le entrega la guitarra, y Alfredo levanta la guitarra blanca y es ese afiche que hay. Fue ese momento. Habíamos hecho una especie de grupo de seguridad de ADEMPO allí, ¿no? Y yo estaba con Martínez Carril en la camioneta de Cinemateca, recorriendo la Rambla, haciendo enlaces y diciendo cosas. Bueno, va a venir, demora tanto, abran paso por acá, va ahí, por allá. Era toda la Rambla, era una cosa, era como el corso de 18 de julio, bueno, todo igual. Pero demoró 7 horas para llegar a Evo. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo. Alfredo Zitarrosa llegó a Uruguay el 31 de marzo de 1984. El 7 de abril del mismo año, canta en un recital organizado por ADEMPU junto a muchos músicos uruguayos. De la casa ya nadie ve. En el Francini, armado exclusivamente por nosotros, haciendo desde la seguridad hasta la venta de todo pasaba por nosotros. ¿Qué pasa? Cuando estábamos armando eso, viene la cuestión de que Zitarrosa se vuelve. Ahí nosotros acomodamos el cuerpo y digo, bueno, vamos para Zitarrosa. Llamaba una cosa muy curiosa, que llegaron con 5 agentes de policía de inteligencia con pretensión de entrar con las chapas, ¿no? Y nosotros los obligamos a pagar entrada porque ellos no habían negado la seguridad, por lo tanto trabajar allí no iban a trabajar.
O sea que si querían entrar al espectáculo, que pagaran la entrada, y tuvieron que pagarla. Y fueron rodeados, obviamente, por cualquier cosa, o por la gente en aquel momento del Zunca, que era la pesada. Creo igual que el recital más icónico que hizo Citarrosa en el Francini con Adempo no hubo ninguno, ¿no? Porque fue un espectáculo estupendo, por la diversidad, porque ahí estuvo Vera Sierra, estuvo Dino, estuvo Jaime, un montón de músicos. Un espectáculo además tuvo un altísimo nivel, pero que marcó caminos por donde la música popular podría haber llegado y donde puede llegar todavía, ¿no? Si logra reunirse, si logra reunificarse y si logra encontrar proyectos de acción en común, ¿no? Crece desde el pie, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, oigadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. En la emblemática fecha del 18 de mayo, llegan al país los olimareños. Se dirigen directamente desde el aeropuerto al Estadio Centenario para tocar. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Me imagino que les palpita el corazón como me sucedía a mí antes de bajar en Carrasco, y al ver tanta gente aquí van a sentir la emoción más grande de su vida. Con su voz, la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Por libertad no vendo ni Una tarde estaba en México y sonó el teléfono y atiendo el teléfono y Washington Benavides, que habla de acá. Y me dice, mirá, Braulio, dice, con inmensa alegría te digo que los discos de usted han sido desproscritos. Bueno, teníamos al Paco Bilbao, que era más que representante, era un amigo, y él se encargaba de hablar con los milicos de esa época a ver si podíamos volver, si podíamos entrar. Y fue realmente una cosa muy fuerte, por las ganas que uno tenía de volver, por las ganas que uno tenía de cantarle a la gente que a su vez había logrado eso, que nosotros pudiéramos volver, porque fue la gente. Pero lo bravo no fue el estadio, lo bravo fue el trayecto del avión al estadio. Toda una trayectoria del avión hasta el estadio. Y entonces venían los usos y te apretaban la mano, pero no te la apretaban así. Sonaban los huesos. Te agarraban la cara y te decían así. Pero tuvimos que cambiar de auto porque el auto se calentó, ¿me entendés? Y había que cambiar porque se recalentaba. Y venían los usos y te agarraban y apretaban. Una vuelta Braulio me dice, largame, para, que lo llevan, ¿me entendés?
Eso fue lo más bravo, eso fue lo más cansador que hubo. Los paisanos me dicen, mi general, los paisanos. Este recibimiento, esta demostración de cariño, de afectividad de hoy es una cosa que no estaba dentro de nuestros cálculos, sin ninguna duda. Y hasta las piedras saben a dónde. Nosotros estamos vivos porque el pueblo de este país nos mantuvo vivo en su memoria. O sea, y a la gente de 33, ¿qué le vamos a decir? Que los recordamos como a toda la gente del Uruguay. Hay una patria chica y hay otra patria que se te va agrandando. Pero la patria chica de nosotros es 33. De ahí nació todo esto. Los solimareños no es un canto de los solimareños solo, del Pepe y del Braulio y del Pepe. Es una cosa del paisaje de allá, de la gente de allá, de la cosa de allá. Va a haber lugar para asentarnos, queremos un poco descansar y retomar ciertas cosas que, por más que tú no lo quieras, la fuerza que te da un río, la fuerza que te da una gente, la fuerza que te da un pueblo, la fuerza que te da un boliche, la fuerza que te da la calle, la teníamos, la llevábamos en el bolsillo, pero se te iba desgastando de a poquito, ¿verdad? Me sacaron la capucha, ¿cómo voy a llorar? Ahora, justo ahora, que me sacaron la capucha, ¿cómo voy a llorar? Ahora, justo ahora, que tengo ganas de llorar, ¿cómo voy a llorar? Ahora, justo ahora, que tengo ganas de llorar. Le habíamos dicho al Paco, que no haya sponsor, que no haya partido político, que esto sea una fiesta de nosotros, entrar y a ver si va la gente. Y claro, como fue tan pobre, tampoco teníamos techo, por eso se llovió y el agua, la guitarra toda mojada. Que no fuera un partido político el que nos trajera acá adentro, que fueran los milicos que decían sí y nosotros entrar, ¿me entendés? Y nada más. Tanto es así que íbamos, la caravana iba por Pocito y eran banderas de colorado y de blanco y por supuesto del frente, ¿me entendés? La colectividad uruguaya estaba muy unida en un determinado horizonte que era un enemigo común, o se quiera, que quería salir de la dictadura militar y quería que el uruguayo en vez de la cédula pudiera llevar el mate a la playa, ¿me entendés? Y era un enjambre de gente, ¿no? Terrible. Estábamos cantando y hubo un apagón. Entonces quedó todo oscuro. Y la gente prendió encendedores, fósforos, no sé qué, pero era un cielo de luces con la gente, de la gente, y cantando a Don José estábamos, me acuerdo, fue terriblemente emocionante. Y un loco me había mandado una botella de whisky, y no era botella de whisky, era de caña blanca con pitanga, ¿me entendés? Y me hacía así y agarré la botella, ¿me entendés? No, fue una cosa muy especial, pero por cosas pequeñas y lindas de la gente, ¿no? No tengo visto de que lloviendo la gente con todo mojado se aguante tanto un recital de unos tipos.
Nos criticaron también, que se cantó poco, pero claro, pero no había un escenario como se hacen ahora, como viene Simon, y un escenario como viene Serrat, y un escenario con caños y todo. Y aquello no teníamos una lona, no teníamos nada, lo que teníamos era pueblo. Nunca vivías como el mendigo, porque tuviste un pueblo para el traidor castigo. Pueblo, hoy tu esencia vive el hombre, si tu mano te responde, no te das a la verdad. La murga compañera quiere que en tu primavera florezca la libertad. La murga compañera quiere que en tu primavera florezca. Por detrás de mi voz. Los tres grandes recitales, digamos, que fueron Alfredo primero, después Soy Mariños y después Biglietti, que Biglietti fue en el Francini, creo. Eran nuestros mayores, músicos más queridos del país, que volvían, Biglietti, El Sabalero, en el Parque Francini, me acuerdo. Ese reencuentro fue muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Yo demoré un poquito más, quizá que en entrar. Yo tenía algunos datos que me llegaban de maneras complicadas, pero me llegaban y eran de fiarse, de que había que esperar un poco la entrada mía y además hacerla con bastante ruido, cosa que se hizo. Entonces, bueno, cruzaron jóvenes colegas, cruzaron calladamente a coordinar conmigo el acto que se iba a hacer en el Francini. Pero antes de que se diera esa instancia de regreso al Uruguay, yo pude actuar en Argentina. Y entonces fue ese el motivo de mi desembarco en el sur, el poder actuar en Buenos Aires. Hice 2 Luna Park. Recuerdo hechos como la presencia de las madres de Plaza de Mayo, la presencia de colegas cantores y una columna de uruguayos que entró en el segundo Luna Park. Era marzo, la fecha del frente, una columna enorme que entró gritando, cosas imborrables. Y el concierto acá, bueno, que es el concierto más emocionante de mi vida, ¿no? Ni me di cuenta que hacía frío aquel 1 de septiembre, yo que soy tan friolento. Como me cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa el silencio que nos acecha. Fue maravilloso cruzar aquella cancha, verla llena de banderas rojas, rojinegras, imágenes del Che, todo eso que yo ya había percibido al llegar al aeropuerto. En aquel atravesar la ciudad estuve junto, entre otros, a gente como Atahualpa del Chopo, gentes de cine. Fue hermosa ese regreso, pero Atahualpa, bueno, una maravilla. Cuando llegó Biglietti vinieron junto con el Teatro del Galpón, entonces la llegada de él era él y bueno, Atahualpa del Chopo con toda la gente del Galpón. Fue una belleza realmente.
Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Tenía el ejemplo de Alfredo, que ya había vuelto, los olimareños, y estaba en Australia cuando llamamos a CX30, al programa de Gutiérrez, el Flaco Gutiérrez, que tenía un programa El Búho en la madrugada de la 30. Entonces él me comunica que se había levantado la censura y me pasa la nena por teléfono. Donde penitencias y juegos partimos, el zorro por ella se dio de trompadas con otro muchacho que una vez le dijo no sé qué piropo y el rengo araújo, para ella robaba duraznos conmigo. Pero todavía no tenía documentación, entonces vine a Buenos Aires. Y cuando estaba en Buenos Aires se me levantó realmente ya la censura se había levantado, pero se me comunicó que podía volver. Fue desde que llegué cantando todos los días, estaba como en ascuas, no. Era una emoción muy grande todos los días. Como si desnudase una faca certera, miraba a los presentes con su sonrisa fiera, sacándole la funda a la de doble hilera, la funda de gastado, terciopelo con letras y rosadas rositas y una como bandera. Seu tranquilino Olivera, la séptima de Rivera. Y además todo el asunto que se daba, porque el desexilio es más difícil que el exilio. A pesar de que yo sabía de que no podía quedarme cantando en otro país, igual es una lucha terrible, porque yo en Holanda tenía todo arreglado. Ya estaba diplomado en el conservatorio, podía dar clase en cualquier conservatorio europeo, tenía un hijo recién nacido, por nacer. Sí, era complicado, pero bueno. Entonces se da la vuelta a Tacuarembó, vamos en un auto y no me querían decir cómo era, y estaba todo el pueblo fuera. Aquello fue... es muy difícil explicarlo, pero veía rostros de mi niñez, rostros de amigos que me iban a saludar. Era una emoción total, mi vieja, imagínate. La vuelta a Tacuarembó fue realmente algo que nunca podré olvidar. Canté en el Cine City, donde había visto cantar a Cafrune, donde había cantado yo mismo, a Biglietti, a Tabaré Echeverri. Después fue la vuelta a Curtina, también fue muy emocionante. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval, quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval, quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Pasé por Venezuela, toqué en Venezuela, toqué en Obras y toqué aquí. Y después toqué en Juanacase. Fue a la semana siguiente, algo así. Fin del 84 yo lo esperé con la banda armada aquí para hacer Argentina y Uruguay, una banda de 17 músicos, y se grabó el álbum Doble en Vivo Angelitos. Yo no fui el productor del disco, pero fui el productor del concierto. Y bueno, soy el bajista de esa banda.
Más que nada son las fotos ahora, que es lo que quedan. Que te dicen, mira lo que pasaba. Anoche estábamos mirando fotos con el Flaco Iglesias. Está Jaime allí tocando el bajo, Mañone con el piano, el palo bombo y el Gustavo tocando los tambores. Están las fotos ahí, ¿no? Y yo no era muy consciente, me preocupaba muchísimo porque estaba fónico. Estaba muy preocupado. Me tuvieron que infiltrar las cuerdas vocales porque estaba así. Y debe haber sido el susto. más que nada era el susto, creo. Encontrarse otra vez acá, ¿no? Al paso de las comparsas se vuelve un infierno el barrio cuando la diosa Gularte rumoreaba su reinado en los calientes febreros con tamboriles quemados. La noche de Yacumensa de vino se está pintando y en el convento del medio serpentean los volados. Está la Rosa Luna por ahí, un beso grande para la Rosa. Para mí trabajar con el Sabalero fue realmente maravilloso, inolvidable. Aprendí muchísimo de él, porque es un tigre arriba del escenario. Es realmente, tiene una presencia escénica impresionante, un dominio del escenario. Y es un gran intérprete, la forma en que interpreta las letras y la forma en que se comunica con el público. Y no le afloje hasta que salga el sol, borracho, pero con flores vuelvo, borracho, pero de amores santo, sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo, salgo de candombe y la quedo con el tinto, los muchachos me dijeron, esta flaca es un encanto, fíjese qué suerte tengo, si usted se merece un santo, hágame una sonrisita, mire, que no es para tanto, páseme la pilcha y vuelo que ya me están esperando, borracho, pero con flores vuelvo, borracho, pero de sueño santo, entran a sonar las lonjas y me sale del profundo, batuquear carnavalero toda la terna del mundo, que será Montevideo, tan querido y tan lejano, que será de sus candombes y toditos mis hermanos, que será Montevideo, tan lejano y tan querido, de esta barra volvedora, sos la fija del camino. La gente nos trataba como si fuéramos una especie de cruzados, que veníamos, volvíamos de las cruzadas, veníamos de pasar, yo había pasado un fenómeno en serio, o sea, extrañaba, se murió mi viejo, no pude venir, pasaron como pasan siempre, cosas feas y cosas lindas, pero las lindas fueron muchísimas, al principio no sabía muy bien qué hacer, y Jaime me ayudó mucho en eso, porque estábamos muy juntos ahí en esa época, ¿no? Y el Jaime siempre fue un tipo muy organizado, pero más que organizado también de muy buen gusto, ¿no? Entonces, entonces hacían los shows y se armaba todo, lo armamos juntos. Luego de varios años, llegar a Uruguay e insertarse nuevamente no era una tarea sencilla. No tanto que el Uruguay haya cambiado, sino que yo también haya cambiado, sobre todo en mi tiempo, ¿no? En mi tiempo de... Por ejemplo, los tiempos que hay en una ciudad como México a Montevideo son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y bueno, yo me acuerdo porque yo vine desesperado por irme a la Quebrada de los Cuervos, allá 33. Y una de las cosas primero que hice fue eso. Y bueno, y me fui a la Quebrada de los Cuervos. Y llegué allá, pero me había olvidado de la entrada donde era, porque es una portera que hay en un camino. Y no la podía encontrar. Entonces venía un hombre a caballo y yo le pregunté, digo, dígame, ¿dónde es la entrada de la Quebrada? Le digo yo, ¿no? Y entonces, claro, él paró el caballo, sacó el tabaco, empezó a hacer un cigarrito, me mira. Y yo venía en otro tiempo, entonces, digo, bueno, meto los cambios, me voy. Y el tipo, mozo, es ahí enfrente, me dice. ¡Ping! Y eso me hizo dar cuenta de que yo venía enchufado en un tiempo totalmente diferente. Acá nos encontramos con un panorama de
de gente lindísima, de juventud lindísima, ¿me entendés? Que echaba para adelante, vamos arriba, y con lo que habíamos de alguna manera plantado nosotros, la semilla, ¿no? Entonces que no podía pedir más. Era el reconocimiento a que no pudieron matar la semilla, ¿no? Que se había sembrado, que al contrario, subterráneamente, pero estaba viva, verde y floreciendo, ¿no? Uno cuando se va deja una huella, ¿no? Porque está todo, capaz que está todo mojado de tanta tristeza, uno deja una huella ahí. Y cuando vuelve, en el caso mío yo sentí que el pie se acomodó en la huella. Y sin embargo, con esto no estoy para nada olvidando todo lo que pasó, todo lo que se sufrió, todo lo que se estrujó esa tierra y todo lo que rodeaba esas huellitas que habíamos dejado. Sin embargo, fue un hecho natural, ahí está la palabra. Después viene toda una etapa dura de negación un poco de lo que habíamos hecho, en el sentido de que ya no era necesario. Como la experiencia ya la habíamos tenido en España, cuando muere Franco, también Pide la Serra, Raimón, como que ya no son necesarios, y hay Luis Pastor, una cantidad de artistas que los hunden, ¿no? Había pasado lo mismo en Portugal. La propuesta nuestra fue no cejar, no parar, aunque hubieron muchos cantores que tuvieron que dejar de dedicarse a otra cosa, desgraciadamente. En el caso mío, no, empecé a dar clases de guitarra, tratamos de seguir grabando, aunque los sellos no nos querían. Tanto canto, tanto pienso, tanto canto, tanto quiero. No calles jamás, aunque te maten, porque quien calla, compañero, otorga. Es muy triste saber que otros se quedan por tu pan tendidos en la calle. Madurarán los campos algún día para que cortes la flor que más te guste, y en cada hermano crecerá un domingo por todos estos tiempos de agonía. Las opiniones son dispares con respecto a la disolución de ADEMPU. Después vi que ADEMPU un poco empezaba a poner la carreta delante de los bueyes, y la parte política o político-partidaria empezaba a predominar sobre la parte de defensa de las fuentes de trabajo. Y eso naturalmente creo que provocó el alejamiento de todos, porque lo que nos interesaba a todos era poder vivir del producto de nuestro trabajo, y necesitábamos realmente un sindicato. Como que bueno, cuando se fundó ADEMPU, aquel sindicato de músicos, que tocamos todos en la inauguración en el 84, hubo varias voces que se alzaron para que no dejaran tocar a Mateo. Y eran muchos, eran muchos músicos, porque Mateo era un drogadicto, entonces no podía tocar con los demás. Tocó Mateo al final, ¿no? O sea, prevaleció el sentido común. Es más, bueno, yo recuerdo que acompañé a Mateo en el bajo en aquel concierto. Pero pasaban ese tipo de cosas. Si bien no se decía nada, pero fue una iniciativa del Partido Comunista, de los compañeros más ligados al Partido Comunista, que por supuesto nadie hablaba de eso. Fue tremendo ADEMPU, porque todo el mundo pensaba en ADEMPU, que nosotros los comunistas queríamos copar a ADEMPU, y lo más lejano era eso. Terminamos, y eso, ADEMPU tuvo momentos cúspides, como fue, por ejemplo, la avenida de Citarrosa, que ahí trabajó todo el mundo. Citarrosa era comunista, todo el mundo lo sabía, pero era Citarrosa. ADEMPU en principio no fue aceptado por todos los que volvieron del exilio, ¿no? Yo creo que el Sabalero y los olimareños tenían muchos reparos en aceptar a ADEMPU. No sabíamos lo que era al principio. Y queríamos saber lo que era eso. Y cuando nosotros después vinimos, aunque ADEMPU nos recibe en el mismo disco, Molina nos regala una cosa, se había formado todo eso, pero queríamos saber de qué se trataba, ¿no? Porque bueno, teníamos versiones encontradas de lo que era ADEMPU. Y no funcionó por ineficacia,
y porque estaba tremendamente politizado. Está bien que, bueno, cuando se tiene un gremio, se haga política del gremio para afuera, pero adentro del gremio, yo qué sé, no sé. Viendo la distancia, creo que fue un error. Creo que toda esa gente tendría que haberse hecho socia de AUDEM, el sindicato que ya existía, y en todo caso, dar la, entre comillas, pelea ideológica adentro del sindicato que ya era legal, que existía, que bueno, ADEMPU fue un intento de hacer un sindicato más macanudo, salió mal. Que fue unas cosas impactantes que para mí, ¿no? Es decir, yo fui un tipo que crecí sin una camiseta. Y cuando viene la democracia, resulta que todo el mundo se empieza a poner la camiseta. Eso fue una cosa que a mí me impactó y me dolió muchísimo. Porque yo estaba acostumbrado a hablar con quien fuera y a cotejar opiniones y a discutir. Pero no a que después lo que yo discutía con tal persona, esa persona lo tenía que ir a discutir a su comité y después venía con una opinión que de repente era contraria a la que él decía, pero esas cosas yo no las entendía nunca en el seno de... Y lo discutía sobre todo con los camaradas, con los compañeros comunistas. Y las discutía a muerte, porque entendía que eso le hacía daño al sindicato. Entre pequeños dimes y diretes y cosas así, finalmente fuimos 11 consejeros que tuvo ADEMPU, porque no, todos los sectores querían estar representados. El único comunista que había era yo. Y finalmente terminamos disolviendo ADEMPU, porque los únicos que íbamos éramos Pelufo, el de los ex estómagos, actuales buitres, y yo. Entonces dijimos, loco, para vernos las caras, mejor tomamos una cerveza en la esquina y liquidamos el asunto. Porque acá no viene nadie. El músico es muy anárquico, ¿no? Para mantener allí una especie de formulación gremial, y eso fue lo que llevó a que se apagara ADEMPU, ¿no? También hubo cambios políticos muy detonantes, como la caída del socialismo real y otras cosas que creo que también agravaron el asunto, ¿no? No hubo interés, y aparte la dirección de ADEMPU tampoco generó nada, porque ahí lo tenés, o sea, íbamos nada más que 2, siendo que eran 11. Todos los grupos políticos no participaron de la manera en que tenían que participar. Fue un intento de agremiación, porque en realidad hasta hoy se precisaría como gremio dar respuesta a muchas cosas que van ocurriendo, ¿no? Generar realmente un sindicato que defendiera la parte laboral de los cantautores, que amenazaba con complicarse después de la dictadura. Y dentro de las tantas cosas perversas que ocurren es que, bueno, que sumado al desconocimiento por mercado pequeño, o sea que al no hacer plata con su pasado lo tiende a olvidar, ¿no? Lo olvida, es que un Carlos Molina o un Anselmo Grau hayan muerto prácticamente teniendo que trabajar hasta el último momento, dando clases o cantando o con una pensión graciable de 2.000 pesos, 3.000 pesos del Estado para poder subsistir. O sea, qué músico que uno ahora lo está mirando en su apogeo, que después de viejito, cuando ya sus discos no estén más en la calle y solo los abuelitos se acuerden, tenga que poner un aviso para tener alumnos como hacía Anselmo Grau para poder llegar a fin de mes. En noviembre de 1984 se dan elecciones nacionales en Uruguay luego de 13 años. El enemigo común que aglutinaba al pueblo uruguayo comenzaba a desaparecer. Ahora venía la lucha de los sectores políticos por acceder al poder, lo cual dividió las aguas nuevamente. La democracia y las libertades estaban volviendo al país. La democracia trajo consigo unos recitales en la calle para festejar su retorno.
El 1 de marzo de 1985 asume como presidente Julio María Sanguinetti. Se organizaron 2 escenarios, uno en la explanada de la Intendencia, en donde actuaron el Grupo Nacional de Danza de Cuba, Canciones para no dormir la siesta, el dúo Larbanoa Carrero, los nicaragüenses Carlos y Luis Mejía Godoy, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y los olimareños. El segundo escenario estuvo ubicado en la Plaza del Entrevero, en donde actuaron los argentinos Hit, Nito Mestre, Charly García y los Abuelos de la Nada. Cerrando este escenario, José Luis Perales, con una orquesta dirigida por Julio Frade. Fue muy fuerte, inclusive en aquel momento estaba en auge todo la construcción de la revolución nicaragüense, que estuvieron allí los Palacagüina, ¿no? Carlos Mejía Godoy y su hermano. Pero fue ese día memorable por el encuentro con gente que había sido pintada poco menos que como diablos, como monstruos, y vienen los cantores cubanos y se ganan el corazón del pueblo a entregar su arte, su belleza, allí participando en un momento tan importante para todos nosotros, ¿no? Fue un día de muchísimas emociones. ¿Cuál fue la repercusión del retorno a la democracia en la música popular? En aquel momento que la realidad era tan rica, la discusión era muy profunda. Recuerdo que el Choncho decía, hay que tener cuidado bárbaro porque van a empezar a repartir las camisetas políticas, y toda esta unión, esta sensación de unidad popular que hay ahora, la salida de la dictadura, se puede perder y esfumar. Como de alguna manera, lamentablemente, en muchas medidas sucedió, ¿no? Y que había que tener cuidado porque estaba intacto y atento el aparato y el sistema y la forma de relacionamiento entre los hombres que había provocado todo lo que había sucedido. Y entonces decidimos cantar la alerta. Mientras un sueño de futuro se acentúa y un país liberal se profetiza, el tiempo de los lobos continúa. Alerta, agazapado y en el anonimato, garantizándose su propia suerte, está intacto y atento el aparato. Que después del 85 se hicieron menos fiestas en los clubes militares, pero eso es algo obvio. Pero si no, los cambios fueron pocos, no hubo mucho. Empezaron a haber muchos salones de fiesta nuevos y se empezaron a abrir como negocio. Y nos íbamos a quedar toda la vida haciendo canciones funcionales a la dictadura, si la dictadura se estaba acabando. Yo de mucho antes, o sea. Dentro de mi repertorio hubo 2, 3, 4 temas dirigidos específicamente a sumarme o contribuir al trabajo social de hacer caer la dictadura. Pero 3 o 4, no todo el repertorio. El resto del repertorio estaba ocupado por otra infinidad de inquietudes estéticas, emocionales. O sea, no éramos solamente soldados. Somos muchas más cosas, ¿no? Ahora no había censura, o prácticamente no había censura. Entonces, ahora tenías que ser muy concreto, y cada sustantivo, y cada adjetivo, y cada verbo tenía que reflejar exactamente una cosa con talento, con poesía, y si cabía, con denuncia, con crítica, con sátira. La censura es un velo que a veces te permite esconder la falta de talento. Cuando vos no tenés censura, ese velo no existe. Entonces o tenés talento o te devora el tiempo, desapareces. En el capítulo siguiente comienzan a surgir nuevas bandas de rock jóvenes. Con la vuelta a la democracia, la movida de canto popular pierde el auge de años anteriores. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. En 1985, Jaime Ross graba una de sus canciones más populares, Brindis por Pierrot. Este brindis por Pierrot